Bienvenidos a este nuevo video. Tenía muchas ganas de venir a contar esta segunda parte de todo este proceso donde estuve 30 días en una transformación tan fuerte. En el video anterior le contaba cómo arrancó toda esta noche oscura, pero hoy te quiero hablar de algo en lo cual descubrí en todo este proceso y de cómo entendí lo importante que es habitar mi cuerpo. Pero para esto te quiero contar un poquito de cómo estaba yo. Realmente me pude dar cuenta gracias a toda esta introspección que empecé a hacer de que estaba literalmente atrapada en mi mente. De que mi cabeza estaba llena, pero llena de ruido. De que no estaba escuchando mi propia voz. Estaba escuchando miles de voces. De voces y de cosas que yo empecé a crear en mi sistema de creencias. Y para mi mente todo era urgente, para mi mente todo era ya, para mi mente todo era para hoy, para mi mente todo era acción. Y yo corría detrás de esa acción, corría detrás de ese movimiento, de esa energía que mi mente me hacía ver. Recuerdo que a veces me leía las cartas y me salía una carta del tarot que es el Caballero de Espada y siempre me salía el Caballero de Espada invertida. Y esa carta hablaba mucho de pensamientos rápidos, pensamientos intrusivos, pensamientos que van y vienen. Y yo decía, siempre me sale la misma carta, pero ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que moverme. Y no me estaba dando cuenta de que había una capa mucho más profunda. El cuerpo quería hablarme hace tiempo. El cuerpo me mandaba señales hace bastante. Me encargué de no escuchar esas señales. Me decía a mí misma, es un ruido más, tengo que seguir, porque yo puedo con todo, porque tengo que cumplir, porque el cuerpo es segundo plano. Y encima yo creía que estaba cuidando mi cuerpo. Y me di cuenta que hay una gran diferencia en cuidar tu cuerpo y escuchar a tu cuerpo. Porque era una persona que cumplía con sus hábitos, iba a entrenar todos los días y muchas veces me reventaba en el gimnasio. Y en el último tiempo aprendí a comer mejor, aprendí a alimentarme mejor, hubo personas que me ayudaron en el camino con la alimentación. Y yo decía, estoy cumpliendo con el cuerpo. Pero sin embargo sentía resistencia, muchas veces sentía que el pecho se me cerraba, sentía como que me faltaba el aire, sentía muchas veces ciertos momentos de ansiedad, había noches que me costaba dormir, pero la dejaba pasar. Me despertaba muy cansada este último tiempo y era como si nada. Era, me levantaba, vuelvo, bueno, sí, estoy cansada, no pasa nada, bueno, igual hay que hacer y una y otra vez se repetía eso. Hasta que mi sistema nervioso colapsó, mi sistema nervioso se quemó. Y en estos 30 días, en donde yo empiezo a ver cómo mi identidad se desmoronaba y todo lo que tenía se caía a pedazos, mi cuerpo empezó a responder. Empecé a tener taquicardias. El pecho, cuando me iba a dormir, me dolía de una manera. Empecé a perder fuerza, energía vital y todo empezó en las manos. Hoy puedo mover las manos hermosamente, pero mis manos se habían cerrado, no tenía fuerza, estaban así. Mis pies habían cerrado. Había perdido fuerza en las piernas, me sentía débil. Salía a comprar y de repente tenía que caminar muy despacio. Y tenía que agarrar alguna bolsa y algo y mis manos estaban así. Y me preocupé
Y dije, ¿qué está pasando? Y le cuento a mi pareja, y obviamente que mi pareja se empezó a preocupar, porque al principio todo era llanto, todo era un dolor, pero emocional, y después todo empezó a ser síntomas. Y mi pareja me decía, ¿qué pasa? Vamos al médico, me hace mal verte así. Obviamente que fuimos al médico. Me estudió una doctora, me hizo unos laboratorios. Gracias a Dios salieron increíbles los laboratorios, todo salió bien. Pero había algo que no cerraba. Me mandaron a hacer estudios, una resonancia prácticamente cerebral y más estudios laboratorios. Y cuando parecía que un síntoma empezaba a irse, de repente salía otro. Empecé a sentir como que en el corazón parecía que yo le describía a mi pareja y le digo, no sé, es como si fuera que tengo una bolsa o algo que me está molestando y no me deja respirar. Y empezaron los dolores de cabeza y sentía dolores de cabeza y me agarraba la cabeza y cada vez todo era más fuerte. Y yo obviamente que decía, esto es la noche oscura del alma, ¿realmente esto tengo que vivir? Porque para mi mente en gran parte sentía que estaba bajo control, porque sentía que, bueno, tengo que vivir, tengo que frenarlo, entiendo, me costó mucho parar. Y perdí literalmente la energía. No podía ni siquiera hacer las cosas cotidianas del hogar, lo básico, las tareas de la casa. Y tuve que estar acostada en la cama. Literalmente era como un bebé recién nacido, en la cual dependía todo el tiempo del cuidado y del otro, que me dieran agua, necesitaba todo el tiempo dormir, y me despertaba y lloraba, porque mis manos no se abrían, porque me dolía el cuerpo. Me daba baños de inmersión, compré unas sales especiales de sulfato para relajar la musculatura. Sentía fatiga muscular. Mi sistema nervioso literalmente habló como nunca. Se había quemado. Y hasta que un día me desperté y los dolores empezaron a disminuir. Y entendí que nunca había escuchado mi cuerpo. Entendí que nunca había frenado. Que no sabía lo que era escuchar a mi cuerpo. Que lo empecé a honrar. Y claramente que tuve que pausar todo, tuve que dejar el gimnasio porque no podía hacer ningún tipo de actividad física. Y en casa lo único que hacía era quizás meditación y de a poquito empecé a estirar con un elástico, y empecé a moverme, hasta que mi alma me empezó a mostrar cómo había estado tan desconectada del cuerpo, cómo mi cuerpo había estado tan contraído, con tanto dolor, por no haber escuchado las señales a tiempo de pará, tranquila, frená, por haber sido una mujer que creía que podía con todo, que tenía que sostener todo y que no podía fallar a la comunidad que había creado. Muchas veces cometía el error de querer salir a cámara, pero claramente más dolor sentía y me tenía que cerrar. Hoy entiendo que escuchar al cuerpo es honrar el templo. Escuchar a tu cuerpo es decirte a vos misma, acá estoy, te cuido y te honro. Y ese es mi mensaje. Habitar el cuerpo no es mirar para un costado, es honrarte, es quererte.